Muy buenas tardes. Vamos a dar los minutos de conectividad para darle inicio a la sesión del día de hoy. Cordial saludo, Sol. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, profe, bien. Ok, estamos dando los minuticos de conectividad. Ya iniciamos. Listo, profe.
Cordial saludo, estudiantes. Muy buenas tardes. Hacemos inicio a nuestra sesión del día de hoy, jueves 30 de septiembre, a la hora pactada y dando los minutos de conectividad. Saludamos a Sol Damaris, a Julián David y a Vanessa Alexandra. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Bien. Buenas tardes, profe. Muy bien, gracias. Ok, muy buenas tardes a todos. Entonces, esperando que se encuentren muy bien ustedes y sus familias y agradeciendo que nos encontramos hoy una vez más con el fin de compartir más sobre todo este tema de iniciación deportiva. Jorge Ruiz, ¿está? Buenas tardes, profe. Sí, señor. Hola Jorge, ¿cómo está? Bienvenido. Está José Velázquez. Vanessa. Sí, señor. Por ahí, Sol. También la saludé. Y Julián. También estaba por ahí. Listo. Sí, profe, presente. Bueno, entonces nos encontramos el día de hoy con el fin de compartir, contextualizar, hablar, charlar, aprender sobre estos procesos metodológicos para dar inicio, para dar la introducción a el sujeto que lleguemos a abordar frente a estas tres capacidades físicas de tipo condicional. El día de hoy nos vamos a compartir con ese proceso metodológico ideal. No estamos pretendiendo buscar el neto, porque justamente procesos, para hablar de un proceso metodológico, tenemos que entender que hay muchos factores externos que afectan en el éxito de un proceso de entrenamiento. Vamos a hacer es una contextualización, vamos a hacer es una charla de lo que hayamos encontrado. En este caso hoy corresponde al tema de la fuerza y la resistencia. ¿Cómo hacer para que un sujeto se inicie en un proceso de entrenamiento de fuerza? ¿O cómo hacer para que un sujeto se inicie en un proceso de entrenamiento de resistencia? Son cargas totalmente diferentes, pueden tener situaciones en común, pero digamos que el objetivo es empezar a abordar. Obviamente, es de entender que también depende de la población, también depende de si estamos hablando de un sujeto en edades tempranas, infantiles, también estamos hablando si es juveniles, también estamos hablando si es categorías mayores, estamos hablando si puede ser adulto mayor, podemos estar hablando si depende del género, también podemos estar hablando si depende del deporte, ¿sí? Pero lo que sí se pretendía y se buscaba era que se lograra encontrar algo enfocado. ¿Cómo yo puedo iniciar un proceso de formación atlética enfocado a la fuerza o la resistencia para el día de hoy? Ya para la próxima sesión vamos a tener el tema de la velocidad y la flexibilidad. Entonces, en ese orden de ideas, damos el paso a nuestros estudiantes que nos compartan qué lograron conseguir, consultar. En ese orden de ideas, iniciaría el tema de fuerza y resistencia. Entonces, empecemos con el tema de la fuerza. Sol, ¿cómo te fue con esa consulta? ¿Qué logramos encontrar? Me fue bien y bueno, ya les voy a compartir Vale. pantalla. Bueno, entonces como el profesor lo acabo de decir, a mí me correspondió lo que es enfocado a la fuerza. Entonces acá quise hablar un poco sobre qué es el proceso metodológico. Entonces dice que es un complemento de la metodología de enseñanza, que ahorita vamos a hablar acerca de esos métodos de enseñanza, perdón. Y dicen que
constituyen herramientas que permiten a él o a la docente, ay, perdón, esperen que se va a apagar el computador, voy a conectar, qué pena, un momento. Tranquila. Bueno, entonces dice que estas son herramientas que ayudan al docente a poder llevar a cabo esos indicadores de logros. Entonces, según Arias en el 2012, dice que es el conjunto de pasos, conjuntos de pasos, de técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Entonces, acá tenemos algunos métodos de enseñanza. Tenemos 4, realmente son muchos, pero solo puse 4. Entonces, tenemos uno que se llama Flipped Classroom. Entonces, este es aula invertida. Entonces, se basa en darle la vuelta a toda la clase y hacer como cosas diferentes. Entonces, este restringe la atención, dándosela a los estudiantes y al aprendizaje. También tenemos aprendizaje basado en problemas. Y en este es importante como la investigación, interpretar, argumentar y como darle la posibilidad al estudiante que pueda opinar. Aprendizaje basado en proyectos. Acá hablamos de metodología para así integrar como al alumno y pensamientos de diseños y ayudar a resolver problemas al estudiante a partir de soluciones sencillas. Entonces ya empezamos a hablar lo que específicamente es fuerza. Entonces, Berhonchasky en 1999 dice que la fuerza es el producto de una acción muscular indicada y sincronizada por procesos eléctricos del sistema nervioso. Y tenemos que la fuerza es la capacidad que tiene un grupo muscular para generar una fuerza bajo condiciones específicas. Entonces, en esta fuerza encontramos como los tipos, pues que se da a través de contracciones. Entonces, sabemos que está la contracción concéntrica, excéntrica, isométrica. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de los niños, cómo se debe entrenar esta fuerza en niños. Entonces, es importante que los niños trabajen la fuerza. Muchas veces hemos escuchado que no es bueno que los niños trabajen la fuerza o no es bueno que las niñas trabajen la fuerza y eso te tiene como un mito, ¿no? Pues que no es bueno, que no sé qué, inventan muchas cosas. Pero entonces es importante trabajar tanto lo que es fuerza como las demás capacidades, resistencia, velocidad, etcétera. Entonces es importante trabajarla. Esto porque va a ayudar a que el niño crezca de una forma saludable, pero claramente pues el entrenamiento de fuerza debe ser diferente a cómo se trabaja la fuerza en adultos. Entonces se dice que como el niño está en un proceso de desarrollo, de crecimiento, no puede trabajar muchos pesos, cargas altas. Entonces, trabaja o cargas bajitas o trabaja lo que es autocargas, que pues es trabajar con su mismo peso corporal. Sí, sí, así es, Sol. Es importante que tengamos la concepción respecto al desarrollo biológico de ese cuerpo que uno está tratando, ¿no? Bueno, te dice que hay diferentes ejercicios, hay muchos ejercicios para lo que son niños. Acá puse 2 ejemplos. Entonces acá tenemos a una niña de 6 años haciendo una sentadilla isométrica, pues en apoyo a lo que es la pared, y lo ideal es que tenga un ángulo de 90 grados. Y por el otro lado tenemos que estar realizando una plancha. Bueno, decimos que la fuerza en los niños ayuda a desarrollar su músculo y aumenta como esa masa magra de músculo y por ende se disminuye ese porcentaje de tejido adiposo. Entonces, por eso también se dice que es muy bueno. Entonces, desde ya se estaría trabajando
con un gran problema a nivel mundial, que es la enfermedad pues más que ha provocado como que es mayor en el mundo, que sería la obesidad. Entonces, es importante que tengamos Ujú. como claro esto, que desde pequeños estaríamos ayudando a que ese problema pues disminuya. Ok. Acá tenemos otro ejercicio, es flexio-extensión de codo, entonces ahí lo está haciendo en una barra, digamos que es más fácil, pero conforme al niño se le vaya facilitando, entonces ya se va haciendo en lo que es el piso y si, si de pronto se le dificulta, entonces con apoyo de rodillas, si ya se le facilita, entonces solo punta de pies y bueno, la flexio-extensión normal, la que conocemos todos. Entonces la idea es como ir variando esos ejercicios dependiendo de la dificultad o si no vemos dificultad en el niño, pues ir poniéndole más dificultad a esos ejercicios. Un común denominador que estamos viendo en los ejercicios que nos está compartiendo Sol, por ejemplo, si vemos la sentadilla y la plancha que vemos en las dos imágenes anteriores, implica que no se está comprometiendo una movilidad articular fuerte, ¿no? Entonces miramos que un beneficio ahí es cuidar justamente esas cargas sobre la articulación, ¿no? Y aquí podemos ver cómo en esa flexión del codo estamos viendo que lo manejan a una inclinación soportable. Si bien es cierto, está manejando una carga, una autocarga con su propio peso del cuerpo, pero la inclinación le colabora a justamente el sujeto, en este caso un niño, a que lo logre superar, ¿no? Bueno, otro beneficio que encontramos en el entrenamiento de fuerza de niños, en los niños, es que cuando ellos trabajan la fuerza tienen mayor mineralización ósea. ¿Esto qué quiere decir? Que sus huesos van a ser más fuertes. Ujú. Bueno, ya como habíamos dicho, es importante trabajar la fuerza en los niños. Debemos sacar como ese mito de que los niños no pueden alzar mucho peso, de que en los niños no se puede trabajar la fuerza, de que en las niñas tampoco se puede hacer. Es importante, como ya lo dije, tiene muchos beneficios mmm, y ayuda como al mejor desarrollo pues, de este niño. Se dice que los especialistas dicen que ayuda a mejorar las condiciones físicas, la salud y el rendimiento deportivo. Cuando un niño, digamos, está trepando un árbol, está utilizando la fuerza. Entonces ahí es un claro ejemplo de lo que es la autocarga y pues el ejemplo de que está utilizando la fuerza. Es importante que en los niños se trabaje lo que son juegos, porque pues son niños, entonces toca que el niño lo vea divertido, vea de alguna forma dinámico, que le llame la atención, entonces esos juegos podrían ser los pasamanos, pasar por los pasamanos, hacer carretillas con el compañero. En el entrenamiento de fuerza de niños también se utilizan lo que son pesos libres, mancuernas, barras, bandas elásticas, balones medicinales. Se trabajan máquinas, pero tienen que ser máquinas especiales para niños. A muchas personas lo restringen y de hecho no hay muchos gimnasios para niños, pero ahorita vamos a hablar más adelante de un país que tiene estos gimnasios. El equipamiento debe ser específico. Bueno, se tiene que tener una progresión en cuanto a lo que son cargas, en cuanto a lo que son dificultad del ejercicio, en cuanto a lo que son repeticiones, series, y esto tiene que estar monitorizado para ver cómo la evolución del niño y de pronto no ponerlo a hacer algo que él no puede o que hizo las 10 repeticiones en la primera serie, pero en las demás no las completó, entonces es importante que se tenga como ese historial, como esa monitorización del niño.
el niño, como ya lo había nombrado, el niño tiene que jugar, entonces deben ser ejercicios activos, ejercicios con el compañero. También vemos otra vez lo de la frustración, entonces si no de pronto no hacemos estos ejercicios activos, puede que el niño no quiera volverlo a hacer. Entonces tenemos que dejarlos como con esas ganas de que, hey, me gustó y voy a volver a la otra clase y estoy feliz porque me gustó y quiero volverlo a hacer. Entonces acá vemos lo de los gimnasios para niños. En Chile hay máquinas adaptadas para niños, entonces vemos lo que son Sí, colores, las medidas, entonces muy, muy bueno. interesante, interesante, Sol, esa consulta. Podemos ver ese componente pedagógico y didáctico que se ve entre la sala, ¿no? Esa es una imagen tomada de eso que nos comparte, ¿cierto? Sí, profe, Mira, por ejemplo, ahí se ven unas caminadoras. Ok, interesante. ¿En dónde me dices que es? ¿En Chile? en Chile, Mm, adaptado a la antropometría del niño, me imagino que sí, esas son alturas bajas, esas caminadoras. sí, todo se ve como mini, súper pequeño todo. Y los colores, eso como para que les llame la atención. Interesante. Bueno, se dice que para alzar peso o, bueno, trabajar no, más bien, trabajar la fuerza, no hay una edad. Pero eso sí se tiene que tener en cuenta que cuando ya es un entrenamiento, digámoslo así, serio, el niño debe tener la madurez como para entender como las instrucciones que se le vaya a dar. Y allá, si hablamos por edad, se dice que cuando el niño trabaja ya lo que es fisiculturismo o powerlifting, que son pues pesos máximos, entonces este sí se debe trabajar en la edad de la pubertad, cuando el niño ya se haya desarrollado. Bueno, lo ideal es que al principio se enseñe lo que es el gesto técnico para evitar lesiones, para enseñarle la forma correcta, pero esto se debe hacer sin pesos. Y Ujú. conforme vaya pasando el tiempo, pues vamos aumentando las cargas, vamos aumentando el peso, pero al principio se trabajan sin pesos. También hay que tener en cuenta que se deben tener pocos entrenados, hay que tener pocos niños, y más Ah, cuando ok. se está iniciando, porque es importante observar si el niño está ejecutando bien el gesto técnico. Sí, claro. Bueno, también decimos que el entrenamiento de fuerza ayuda a lo que es la autoestima, otra vez volviendo a los niños con obesidad o con sobrepeso. Si ponemos a un niño, no sé, un peso normal y a un niño obeso a poner trabajos de resistencia, pues obviamente se le va a facilitar más al niño que tiene un peso normal. Pero si lo ponemos a hacer un trabajo de fuerza, va a hacer que el niño, eh, dicen, lo que estaba leyendo, decía que los niños obesos normalmente tienen más fuerza, entonces eso va a ayudar a que su autoestima se eleve un poquito más y pueda hacer esos trabajos. Decimos que el trabajo de la fuerza es salud por muchas razones, entonces en el caso del sobrepeso ayuda a, a a disminuir las posibilidades de las lesiones. Entonces, cuando se empieza a trabajar más la fuerza, va a haber más tejido magro de masa muscular y menos tejido adiposo. ¿Y qué es lo que hace el músculo? Recubre el hueso. Entonces, eso va a ayudar a que el hueso no se rompa tan fácil, a evitar lesiones. Como lo dije anteriormente, los huesos van a ser más fuertes. También esto va a prevenir infartos y obviamente va a mejorar la calidad de vida. Y acá tengo un video.
Consulta de un vistazo el estado de tus proyectos. Es un video de ejercicios ejercicios de fuerza que podemos trabajar en los niños. Entonces, ejercicio de fuerza para hacer con niños entre 4 a 6 años en casa. Empezamos con el primero. Bien, niños y niñas, para este juego necesitamos 2 peluches. Jugaremos al taxi peluche. El padre o la madre les va a lanzar el peluche lejos y ustedes tendrán que ir a buscarlos como una carretilla, caminando con sus manos. Llegan al lugar de donde lanzaron el peluche y si están con un hermano o hermana, le lanzan el peluche y es el turno de la hermana o el hermano. Y mano, mano. Y la hermana o el hermano camina con sus manos y llegan al otro lado. Este es el taxi peluche. Usen muchos peluches y juegan a buscarlos. Pasamos al siguiente juego. El siguiente juego es tirar la sábana. pasó algo, esperen un momento. El componente, vemos ahí el componente didáctico, ¿no? Para trabajar con estas edades la fuerza, que ellos se estén divirtiendo a medida que estén haciendo el esfuerzo, ¿no? Sí, es importante lo que estaba leyendo, era muy importante eso, porque si el niño solo con una clase que no, pues que de pronto no le haya gustado mucho, pues no va a tener ganas de volver y pues ahí ya hay como una ruptura pues, de no querer hacer deporte. Entonces sí es como muy importante como que sea didáctico, que sea divertido para ellos. Juegan a buscarlos. Pasamos al siguiente juego. El siguiente juego es tirar la sábana. En este juego vamos a trabajar la fuerza de los brazos. El padre o la madre toman una sábana, la enrollan y empiezan a tirar. Con mucha fuerza tienen que tirar para que los niños no logren vencerlos. Oh, estas niñas tienen mucha fuerza. Estela y Ariela son muy fuertes, pero el padre está preparado y hace con un brazo. Se está burlando de ella. Las niñas se ríen y dicen, no, nosotros podemos, y empiezan a tirar con fuerza. El padre no puede más, está a punto de perder sus fuerzas y empate. Pasamos al número 3. Este juego probablemente ya lo conocen, se llama El Árbol. En este juego el niño y la niña tendrán que escalar, trepar a su padre o su madre y rescatar un peluche que está en lo alto. Para esto tienes que usar sus fuerzas y tus habilidades para no caerte, llegar al otro lado y rescatar los peluches. Muy bien, Estela. Recuerda, puedes hacer 5 o 10 peluches, tantos como puedas. Y si estás con un hermano o una hermana, se turnan. Ahora es el turno de Ariela. Ariela toma el brazo del padre. Bueno, la condición física para también hacer de árbol, ¿no? Van trepando. Sí, es verdad. Esa polera. No me tires la polera. Estela lo está pasando bien, viendo como su hermana, en vez de atrapar los peluches, este juego se llama Camino al Techo. ¿Por qué Camino al Techo? Porque tienes que caminar al techo de tu casa. Con la ayuda de tus padres vas a poner tus pies sin calcetines en la pared. Tratarás de caminar hacia arriba. ¡Excelente trabajo, Ariela! Ahora es el turno de Estela. Caminas hacia arriba y vuelves a... ¡Salva tu peluche! Como se dan cuenta, las niñas saltan. El padre o la madre toman un peluche y lo vuelven a dejar en el suelo. Y así lo... Bueno, son juegos que podemos trabajar en los niños para el trabajo de fuerza. Y vemos que pues no es necesario como, bueno, de lo que ya habíamos nombrado anteriormente, un gimnasio de estos instrumentos, sino que también se pueden hacer en casa. Entonces, una variante. Bueno, acá tengo algo que dice, un niño en movimiento es igual a un adulto saludable. Ok. Perfecto, así es. Y ahora vamos a ver lo que es la fuerza en adultos. Entonces, cómo la trabajamos. Entonces, es importante que hay muchos factores que determinan la fuerza. Entonces, uno de estos factores son el tamaño del músculo o hipertrofia, las unidades motoras, la longitud del músculo, el ángulo de la articulación, la velocidad del movimiento, la edad, el sexo y el clima. Bueno, acá encontramos métodos para el desarrollo de este. Entonces encontramos el método
a intervalos con muchas repeticiones. Este se trabaja de un 40 a un 80 del peso máximo y un descanso corto. Está el estándar a intervalos con repeticiones rápidas, se trabaja de un 60 a un 100 del peso máximo y un descanso medio a largo. Y por último tenemos estándar intervalos con pocas repeticiones, se trabaja de un 80 a un 100 con el peso máximo y el descanso debe ser medio y largo. Acá tenemos volumen e intensidad para elevar la fuerza máxima. Entonces tenemos desarrollo muscular, se trabaja una intensidad de 40 a 60 con repeticiones de 8 a 20, series de 3 a 5 o de 5 a 8, coordinación intramuscular se trabaja de 75 a 100% con repeticiones de 1 a 5, series de 5 a 8 o de 6 a 10, y por último tenemos combinado, que es intensidad, se trabaja una intensidad de 60 a 100 con repeticiones de 1 a 8 y con series de 5 a 10. Bueno, esta es mi bibliografía o webgrafía. Y ya, profe. Ok, Sol, nos haces un repaso por todos los procesos que podemos utilizar frente a un entrenamiento de fuerza. Nos haces un paneo sobre los diferentes grupos de edades diferentes, tanto en niños como en adultos. También nos permites hacer un recorrido por esos métodos de enseñanza que al principio pues de la exposición me parece interesante, cómo aplicar esos métodos de enseñanza para aplicar la fuerza. Nos haces un repaso del concepto de fuerza. Interesante esos ejercicios que nos muestras en los niños, como lo estabas poniendo yo, cómo buscar que no se vea tan intervenido el tema articular, todo lo que tenga que ver también con espalda, todo lo osteomuscular, que no se vea tan en el centro del movimiento, sino recurrir a ejercicios más estáticos, ¿no? Y con su propio peso corporal. Nos hablaste de los mitos. Me gustó esa consulta al gimnasio para niños en Chile, porque sí es un verdadero mito, todavía se sigue escuchando. Sí que se puede trabajar la fuerza, claro, pero obviamente de manera dosificada, controlada, supervisada, respetando la edad cronológica y biológica del sujeto que estamos tratando. Nos haces unas recomendaciones, válido. Ese video es muy explícito, ¿no? Cómo esas niñas se veían divirtiéndose, se veían al ojo de alguien que no esté inmerso en el deporte, puede estar diciendo que están jugando, pero a nuestra vista estamos observando claramente que están haciendo un empuje, un alón, están haciendo un salto, están haciendo una cargada, están tratando de trepar, ¿sí? Y esos son expresiones de la fuerza, son expresiones de la fuerza. ¿Cómo llegar a ese punto en donde el niño se divierta y así al mismo tiempo esté entrenando, ¿no? Es más, involuntariamente ni se da cuenta que está haciendo fuerza. Y de esa parte hago el enfoque y abro la pregunta, ¿qué estrategias utilizaríamos aparte de las que nos compartió Sol? Y le hago el resto de la pregunta al resto. ¿Qué estrategias interesantes de trabajar la fuerza en diferentes edades, ¿no? Me gustó que lo enfocáramos en los niños porque justamente estamos hablando de iniciación deportiva. Ella nos toca dos temas importantes, dos grupos importantes, pero cómo darle esa iniciación de la fuerza, ¿no? Es válido e interesante. Entonces, no sé si alguien tenga algún aporte, apreciación respecto a ese tema de la fuerza, cómo iniciar la fuerza en el sujeto.
Ok. Bueno, muy bien. Entonces, gracias, Sol, por tu exposición. Ya se tomó aquí los puntos más relevantes de tu propuesta. Entonces, vamos a... Profe, Dime, Jorge. pues yo creo que, digamos, estrategia sería, o sea, juegos, sí, o sea, sí o sí, pues digamos que en los niños deberían haber juegos o Formas actividades jugadas. muy dinámicas, eh, pues que simbolicen los movimientos naturales del cuerpo o o ciertos movimientos como lanzar, como atrapar, como ese tipo de cosas. Y ya digamos algo muy interesante también en el entrenamiento de niños es que usualmente no se hace por repeticiones ni por series. El Ok, volumen se maneja es en tiempos, perfecto. entonces es en tiempos de trabajo por tiempos de descanso. Entonces, controlarlo también bajo eso, bajo el tiempo. Así es, esas formas jugadas que justamente nos permite compartir aquí Sol, ese es el estado natural de estas edades, el juego, el divertirse, pero justamente cómo asimismo iba haciendo sus respectivos esfuerzos y expresiones de fuerza, ¿no? Claro, los tiempos son vitales, por más diversión o por más gusto que tenga el niño sujeto en la práctica, va a haber un momento que vaya a sentir la fatiga. Entonces el tiempo, como lo nombras, es vital, así se esté divirtiendo, así así esté feliz en el ejercicio de fuerza, también saber parar, ¿no? Saber decir hasta ahí, así el niño quiere jugar, porque no queremos tampoco someterlo a la fatiga extenuante del esfuerzo físico, porque estaríamos quemando un cartucho pedagógico allí, ¿no? Sí, y profe, pues a mí, bueno, a mí me parece muy interesante el entrenamiento de fuerza en las edades infanto-juveniles Sí. y pues no sé si de pronto usted o, o alguno de mis compañeros, perdón, sepa sobre un libro, salió hace poquito, no sé exactamente hace cuánto, pero es creo que también el autor es chileno, el autor también es chileno y se llama High Fitness Kids. Entonces él como que hizo un manual o como Ok, un libro, pues explicando la manera pues, de entrenar el ejercicio de fuerza, bueno, los ejercicios de fuerza en niños. listo, Entonces Jorge. ¿Y también pues creo que lo tienes habla. ahí? ¿Lo tienes allí? No, profe, porque como es nuevo, pues toca pagar, Ah, ok, tocaría trátalo, comprarlo. consúltanos la bibliografía exacta y nos ponemos en la tarea de radiarlo y lo traemos. Sí, el autor ahí también puse el Eugenio nombre, Fierro, listo, Eugenio Fierro. Entonces, interesante. vale como 23, $24 la última vez que lo vi, O sea que está en, ¿qué? Unos 80, 60, aproximadamente 70, 70.000, 80.000. 70, 80. Bueno, eso también hace parte de nuestra labor, ¿no? Ir a sus recursos bibliográficos, estar en la novedad. Sí, gracias Jorge por tu aporte. Ahí lo vamos a tener, que quede tarea de todos en equipo, radiar ese autor, esa bibliografía. Bueno, habrán bastantes, ¿no? No podemos tampoco encasillarnos, hay bastante, así como texto, así como texto, pues puede haber mucha fuente académica, también artículos, investigaciones, bueno, hay bastante por donde descuriñar, pero vale, Jorge, ahí lo tenemos entonces apuntado. Listo, profe. Bueno, listo, entonces, ¿alguien más? Ah, bueno, yo otra vez, profe, qué pena. Dale, dale, no, Jorge, esa es la idea. Otra cosita es, pues, que felicitar a Sol. Súper bien la exposición, muy chévere, pues. Lo de la consulta del gimnasio para niños, pues, muy bacano. Yo, la verdad, no tenía conocimiento de eso tampoco. Entonces, es chévere como que nos venga a contar sobre eso. Y ya súper bien explicado, la información como muy clara y todo eso. Entonces, súper chévere, Sol. Listo, Jorge, bien, gracias por tus aportes a los compañeros, en especial allá a Sol. Bueno,
Listo, equipo. Entonces, siguiendo con nuestra agenda del día, vamos a dar paso a nuestro siguiente tema, que va enfocado a los procesos metodológicos para formar el atleta y empezarlo a- a iniciar en este tema de la resistencia, ¿no? Ya vimos este tema de la fuerza, cómo podemos de pronto incursionarlo, cómo podemos de pronto eh, implementarlo. Ahora mucho más, como lo acabamos de decir. Aquí ya hasta se compartió una posible fuente bibliográfica interesante. Entonces, bueno, esto es un proceso que vamos a tener en global, pero la idea de cada uno de nosotros es responsabilizarnos en nuestro propio interés en buscar y ahondar, ¿no? Entonces, pasemos a la resistencia, en la cual Julián nos viene a compartir entonces qué nos encontraste de cómo podemos enfocar esos entrenamientos de resistencia, cómo podemos iniciar a un sujeto en la resistencia, Julián. Bueno, profe, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Bueno, entonces voy a presentar mi Señor. pantalla. Listo, ahí están viendo todos la presentación. sí, Bueno, entonces, en mi caso, es la formación enfocada a la resistencia. Em, no, pues, no encontré mucha bibliografía enfocada a un solo proceso de iniciación en la resistencia, ya que, digamos, existen varios deportes de resistencia como el atletismo, el ciclismo, la natación, am, otros como, por ejemplo, el baloncesto, ¿sí? Entonces quise todo reunir conceptos y globalizarlo todo en una sola contextualización, por así decirlo, ¿listo? Entonces, primero que todo, hay que pues, definir qué es la resistencia. En este caso, pues es una capacidad que posee el ser humano, una persona, que le permite soportar un esfuerzo durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Sí? Em, este periodo será determinado para la utilización de em, sistemas energéticos, como todos lo sabemos. eh, Hay predominios de sistemas energéticos según el tiempo que se realice una actividad física. Entonces puede ser un deporte que tenga predominancia en el sistema glucolítico o en el sistema oxidativo o de fosfágenos. Entonces, ahí podemos ver una primera caracterización sobre los deportes de resistencia ligados a las fuentes energéticas. Posterior a esto, tenemos las orientaciones de la resistencia. Entonces, podemos encontrar la resistencia aeróbica y la anaeróbica. Entonces, como bien lo sabemos, como lo indica su nombre, aeróbica quiere decir que hay presencia de oxígeno para la realización de una contracción muscular o un ejercicio determinado. Podemos poner, por ejemplo, las pruebas de atletismo, como lo son Compañero, no estás 5000. pasando la diapositiva. Ahí la están viendo. Sí, pero pues, no Solo se están ve la pasando. primera. sí tenía la inquietud también, Julián. O sea, ¿nos tienes en la primera presentación o lo estás rodando Sí, lo o está cómo hablando, es que cómo creo lo que mi tienes? internet está fallando. Porque sí veía que estabas como cambiando Ahí la de están verso, viendo. pero no le veo que estabas mirando. Bueno, pues ahí ya vas como, sí, ya hay otra ahí. Ahora, si lo puedes poner en Ok. presentación para verlo un poco mejor, pues sea lo ideal. Es que creo que el internet está fallando, está un poquito lento. Ahí que están viendo, disculpen. Diapositiva que dice Ah, orientaciones. Orientaciones. Ujú. Changos. Y ahí, Sigue en la misma. ay, por Dios. Bueno, esperen un momento.
Voy, voy a dejar de presentar pantalla y voy a volver a presentarla. Creo que es eso. Ahí ya están viendo la presentación como tal. Ahí se ve la misma, la tercera diapositiva. La que dice orientaciones. Sí, Pero ¿la ven en presentación o como tal en el PowerPoint de inicio? en el PowerPoint. Un momento, voy a intentar otra cosa. Ok. Ahí sí están viendo la presentación. Todavía no. Si quieres, envíame la presentación por WhatsApp y yo proyecto, pues si quieres. Vale. Ahí, bueno, la estoy enviando al grupo, listo. Está cargando.
Una pregunta, ahí que están viendo de la pantalla, es que no sé, el internet no está colaborando ahorita. Se ve parte de la diapositiva, Julián, y pues como si no lo hubiera cargado bien la pantalla. Y ahí, Bueno, pues ahí se ve la diapositiva, pero no en modo presentación. ahí, Pues no sé los demás que ven, los demás no sé en qué ven, pero yo no alcanzo a ver cargado bien la Se pantalla. ven todas las diapositivas, me salen a mí. Sol, creo que ya está en el grupo. Preséntala. ok. Ahí ya cargo en el grupo. Sí, ya cargo en el grupo. Gracias, Sol. Ahí Sol ya nos está compartiendo. Entonces, Julián, continúa ahí, por favor. Ok, bueno. Gracias. Si quieres, retomemos a la anterior para volver a llevar la idea. Ahí, listo. Entonces, como les venía comentando, la resistencia física es una capacidad que posee el ser humano, una persona, que le permite soportar un esfuerzo durante un periodo prolongado de tiempo. Entonces, como todos lo sabemos, funcionamos mediante sistemas energéticos que van a tener diferentes orientaciones, como lo puede ser el glucolítico, el oxidativo o el de fosfato. Entonces, en base a esto, vamos a enfocar a la persona y vamos a entrenar dependiendo el deporte principalmente y los sistemas energéticos. Continúa, Sol, por favor. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la resistencia tiene diferentes orientaciones, como la resistencia aeróbica o la anaeróbica. Entonces, una de ellas se realiza el ejercicio con presencia de oxígeno, como lo puede ser, en ejemplo, las pruebas de atletismo, pueden ser 5.000, 10.000, 20 kilómetros, media maratón, una maratón. También como por ejemplo lo puede ser la natación a aguas abiertas, también el ciclismo de ruta, etcétera, etcétera, ¿listo? Entonces también tenemos por otro lado la resistencia anaeróbica, que son deportes con predominancia de un periodo de duración más corto y los ejercicios se realizan con insuficiencia de oxígeno. Entonces también podemos ver los 100 metros planos en atletismo, los 400 metros planos, las pruebas de relevo, el ciclismo de pista. Más adelante también veremos otras orientaciones dependiendo del deporte que se le puede dar a la resistencia. Sigue, por favor. Bueno, entonces la clasificación deportiva. Entonces, hay que tener en cuenta al momento de seleccionar o guiar un sujeto para desarrollar un deporte de resistencia. Entonces, hay que fijarse en características morfológicas que van a depender del deporte y la modalidad que vaya a desempeñar esta persona. Entonces, digamos, en la imagen izquierda podemos ver un podio final en un Tour de Francia, donde la persona con la camiseta amarilla fue el ganador del Tour de Francia
Christopher Froome, un escalador. Como podemos ver, esta persona es alguien muy alto, es alguien muy delgado, que sus fibras musculares son de contracción lenta. A mano izquierda, con la camiseta verde, podemos ver a Peter Sagan, un ciclista que su especialidad es la velocidad. Podemos ver que no es alguien tan alto, pues claro está que ahí en el podio no están a la misma altura, pero él es un poco más bajo. Sus fibras musculares son de acción rápida. También vemos la masa muscular. Él va a tener mucho más masa muscular, qué pena, que Christopher Froome, precisamente por la hipertrofia y del entrenamiento que lleva esta persona. También podemos ver a mano derecha la imagen de Usain Bolt. También es una persona muy alta, sus piernas son muy grandes. Esta persona da unas zancadas al momento de correr impresionantes, pero también podemos ver que Usain Bolt tiene un buen porcentaje de masa muscular. Entonces, él no es totalmente delgado, precisamente porque su especialidad es la velocidad. Participa en relevos, 400 metros planos y 100 metros planos. Entonces, va a necesitar una masa muscular que le permita desplazarse en esos recorridos en el menor tiempo posible. Sigue, por favor. Bueno, las características que hay que tener en cuenta para clasificar o seleccionar o guiar a un sujeto para realizar un deporte de resistencia, entonces serán las dimensiones. Entonces, si la persona es alta, si es baja, también en este caso mirar si el tronco es más grande que el tren inferior o viceversa. También sus características morfológicas, entonces si las personas son endoformos, mesomorfos o ectoformos. Entonces, digamos que en natación te va a querer buscar a una persona con unos brazos grandísimos, con un tronco muy grande, una espalda muy grande. También, como en otro caso, el ciclismo de ruta, puede haber una combinación de las dos, ¿sí? Entonces, que esta persona sea alta y delgada le va a permitir desempeñarse bien en pruebas de fondo y en subidas. Si la persona es alta, con buena masa muscular, le va a permitir desempeñarse de una forma adecuada en pruebas de contrarreloj, en pruebas de velocidad. Pero si la persona es baja y es delgada, va a tener un, un porcentaje de beneficio mayor en las subidas que otros ciclistas, pero digamos en etapas que son totalmente llanas, que se necesita mucho reclutamiento de fuerza, va a perder un poco. Otro caso también que se ve es que la persona sea bajita, pero con una buena masa muscular, se puede desempeñar muy bien en las pruebas de velocidad. Entonces, estas características serán orientadas hacia el tipo de deporte que realiza esta persona. Como también lo decía antes, los tipos de fibras musculares, de contracción rápida o de contracción lenta. Entonces, nos daremos cuenta al momento en que digamos que un niño estemos realizando una actividad y qué sé yo, en natación, que me cruzó la piscina más rápido que otros niños, eso me da una indicación de que este niño tiene unas fibras de contracción rápida que los otros de la clase. O en atletismo, que un niño me corre más que los otros. ¿Sí? Son diferentes variantes que tenemos que tener en cuenta al momento de ver a los niños desempeñar el deporte. También la alimentación. Algo que el profe nos comentaba mucho en la clase de fisiología es que una alimentación orientada hacia la práctica que se va a realizar será clave para el desempeño de esta persona.
Entonces, en halterofilia se va a consumir mayormente la proteína de origen animal, también en unos casos la vegetal, pero principalmente será la animal, porque va a aportar mucha más fibra muscular a nuestro organismo. En los deportes de resistencia vamos a tener en cuenta lo que son principalmente carbohidratos, ácidos grasos insaturados, que nos van a proporcionar una energía muy grande para desempeñar el deporte que realicemos. Y la otra característica es el entrenamiento direccionado a la modalidad que va a desempeñar. Entonces, por ejemplo, en atletismo se puede manejar de diferentes formas. Una pueden ser los intervalos según la frecuencia cardíaca de la persona, o se puede tener en cuenta los porcentajes según tiempos. Entonces, digamos, si una persona tiene su mejor tiempo en 20 kilómetros en media hora, entonces la idea será mejorar ese tiempo y seguirán segmentando los entrenamientos según el porcentaje del tiempo y se segmentarán intervalos. También en el ciclismo se ve algo que últimamente se entrena mucho, que es la potencia, las zonas de potencia. Entonces se realizan pruebas, test físicos para determinar la potencia que tiene el ciclista. De esta manera se segmentan 6 zonas de entrenamiento y por cada zona se mejora una capacidad específica. También pues con los métodos de intervalos continuos, discontinuos, variables e invariables. Siguiente, por favor. Entonces, cada deporte de resistencia selecciona a sus deportistas según las características según sus características y capacidades. Entonces, podemos ver a Michael Phelps, nadador, múltiple campeón olímpico. Entonces podemos ver su cuerpo como tal. Es una persona con sus segmentos corporales de tren superior muy grandes. También de inferior, bastante formados, bastante entrenados. En el área del centro podemos ver a un Nairo Quintana, pequeño, delgado, a un Peter Sagan, que es muy alto, con masa muscular muy grande. También tenemos a Eider Arévalo, maratonista, en marcha. Y en la parte de abajo podemos ver a... se me escapa el nombre de esta muchacha. Gabriela Rueda, múltiple campeona mundial de patinaje. Entonces todos ellos tienen unas características diferentes. Unos tienen fibras de contracción rápidas, otros tienen fibras de contracción lentas. Las estaturas también tienen en cuenta las alimentaciones, que Michael Phelps no se alimenta igual que Eider Arévalo. Entonces aquí se ven reflejadas esas características que tenemos que tener en cuenta para formar a los deportistas. Siguiente a esto, tenemos lo que son bueno, sigue la siguiente diapositiva. Eso, gracias. Entonces, las orientaciones del entrenamiento en edades tempranas. Tenemos que iniciar con entrenamientos muy simples, de fácil realización, que su principal contenido sea el aprendizaje de gestos técnicos y tácticos del deporte. Entonces, más que mejorar la resistencia, será la adquisición del aprendizaje técnico. Entonces, en natación, que aprenda a respirar, que aprenda a bracear. En el ciclismo, que aprenda a tener equilibrio, dominio de bicicleta, cadencia. En atletismo, aprender la técnica del trote para tener un menor gasto energético. Todo esto llevándolo en niños de formas jugadas, ¿sí? Tener una muy buena didáctica durante las clases. Ya cuando se entre a realizar el deporte como tal, realizar cargas de volumen e intensidad bajas, recordar que vamos de lo más simple a lo más complejo.
acogiendo el principio de la progresividad. Entonces, dependiendo del nivel de aprendizaje y desarrollo funcional que vaya adquiriendo el niño, evaluado con varios tests, se pueden realizar incrementos porcentuales en los entrenamientos. Entonces, no voy a poner a un niño que realiza ciclismo a hacer rutas de 100 kilómetros porque no es lo adecuado y no es lo que, no es en lo que nos vamos a basar principalmente en estas edades de iniciación. Vamos a querer que el niño maneje mucho mejor la bicicleta, que se desempeñe bien en ella, que la conozca y digamos durante la semana serán pocas las veces que el niño haga un deporte o un ejercicio de resistencia amplio. Pongámosle que máximo un niño va a realizar de 50 a 70 kilómetros del deporte. Entonces puse como ejemplo a Egan Bernal, alguien que empezó en su infancia saliendo con su papá a realizar rutas muy cortas, que poco a poco fue cogiendo experiencia, pues el conocimiento táctico, técnico del deporte, algo que le sirvió mucho a él y que ahorita está muy de moda en el ciclismo es que se coja el ciclomontañismo como base para las pruebas de ruta. ¿Por qué? Porque el ciclomontañismo le va a aportar al ciclista, uno, técnica, dos, dominio de bicicleta, y tres, pues capacidades físicas específicas. Entonces, el éxito que tiene hoy en día Egan Bernal es producto a su iniciación deportiva en el ciclomontañismo y su perfeccionamiento en la ruta. Entonces, pues este fue el ejemplo más claro que pude colocar sobre la iniciación en deportes de resistencia. Entonces, la siguiente, por favor. También, por último, tenemos que recordar que estamos entrenando a un ser humano y no a un robot. Entonces, en edades tempranas, siempre darle mayor relevancia a la preparación psicológica que a la física. Entonces, recordarle a los niños que más que un objetivo de desempeño, de ganar competencias, es divertirse, mejorar. Y esto, de esta forma, tendremos deportistas exitosos y con una larga carrera deportiva. Entonces, pues esto sería todo y pues muchas gracias. Bueno, Julián, muchas gracias por tu presentación. Entonces, Julián nos hace un paneo, también un recorrido por este tema de la resistencia. Vemos que Julián nos hace un repaso por el concepto de resistencia. Eh, la postura que le leo aquí a Julián respecto a esas orientaciones que se debe tomar frente a la resistencia es de acuerdo a las vías energéticas. Entonces, Julián hace un enfoque por las vías energéticas, las vías de producción energética en el ser humano, la bioenergética, en el cual nos nombraba las tres. Recordar que cuando se habla de resistencia, ya estamos hablando del concepto de resistencia, es tratar de soportar el esfuerzo el mayor tiempo posible. Entonces, es justamente caracterizar esa disciplina deportiva y justamente de acuerdo a esa caracterización, pues asimismo trabajar esa vía energética, ¿no? Julián va por el enfoque respecto a la orientación morfológica y el resultado, digamos que nos hace un paneo respecto a cómo de pronto colaborarle al sujeto de acuerdo a su estructura morfológica, por qué especialidad tomar. Entonces nos hacía la comparación de Peter Sagan con Chris Froome, donde obviamente son morfologías diferentes y son de la misma disciplina deportiva, pero son diferentes especialidades que manejan, ¿no? Peter Sagan es más sprinter, más de etapas planas, de velocidad, y pues Chris Froome ya es más de buscar la general, ¿no? De montaña. Entonces, efectivamente, esa es una orientación que es válida, sí, es válida, más, más no es determinante, más no es determinante porque pues también vemos a Usain Bolt, en donde rompe los esquemas, este señor con esa estatura que tiene, es decir,
estos velocistas en la historia. No hay velocista que mida lo que él mide, ¿sí? Usain Bolt es muy alto para que haya hecho esas marcas en 100 metros planos, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay sus excepciones, pero pues justamente digamos que la orientación morfológica es una, ¿no? Y lo vimos en sesiones anteriores. Otra orientación es respecto al resultado. Bueno, también revisar si el chico es resistente y lo debatíamos, ¿no? Con esos chicos, niñas, jóvenes que de pronto den un buen resultado y lo podamos orientar a la resistencia, en dado caso que lo exprese de forma natural. Entonces, recordé aquel ejercicio que hacíamos de esta chica, de esta niña que soportaba bastante apnea, o aquel muchacho que tuvo un buen resultado en la subida. Entonces, la orientación respecto al resultado puede ser también una variable, más no es determinante, pero pues también son válidas, ¿no? Y pues nos hizo también unas orientaciones a edades tempranas respecto a la técnica, que pues lo importante es trabajar la técnica. Nos dice Julián, claro, la técnica es vital. Antes de la técnica, la adaptación físico-corporal primero, ¿no? Para que me logre soportar esa técnica. Porque lo hablaba yo en sesiones anteriores, ¿no? La técnica de la cargada en las pesas es una técnica es una técnica absurdamente exigente, ¿no? En donde esa cargada yo tengo que hacer una sentadilla a su máximo esplendor. Caramba, si yo no le adapto primero esas articulaciones de la rodilla y la cadera para que me haga sentadilla, salen a volar los ligamentos y los meniscos. Entonces, digamos que primero esa adaptación anatómica, y eso hace parte de una de las 7 leyes del entrenamiento de la fuerza, que bueno, eso ya más adelante lo vamos a ver, que es justamente una adaptación anatómica. Después sigue la técnica, y así después de la técnica buscar potencializarla con las especialidades físicas condicionales o coordinativas, según sea el caso de la disciplina deportiva. Bueno, y bueno, Julián nos trae ejemplos de deportistas. Entonces nos trae a Egan Bernal, nuestro glorioso Egan Bernal, que nos trajo el Tour de Francia. Este muchacho todavía lo siguen analizando, ¿no? Todavía lo siguen haciendo estudios respecto a su VO2 máximo y su capacidad de tolerancia al lactato y demás. Entonces, pues digamos que esos son ejemplos, sí, válidos del tema de la resistencia. El ciclomontañismo, sí, ese tema del ciclomontañismo, en el tema del ciclismo lo están tomando como tendencia a iniciarlos por allí. Es exigente, ¿no? Ese ciclomontañismo es brutalmente exigente, porque pues es tú coger cuesta arriba o cuesta abajo, terreno irregular, una bicicleta y defiéndete. Entonces, pues, claro, al pasarlo a la ruta, pues estos deportistas se van a sentir en una nube voladora, ¿no? Entonces es una transición interesante que nos trae Julián. Y antes, hace décadas atrás, la transición que hacían era de la pista, ¿no? Entonces iniciaban primero en la pista y de la pista saltaban a la ruta. Todavía los hay de esa manera, pero pues digamos que en ciertas proporciones ha cambiado, ¿no? Bueno, Ya muy poco. Un ejemplo de eso es Fernando Gaviria, que se inició en la pista inició en la y pista. ahorita está en ruta. Pero digamos, en Holanda, en Suiza, Países Bajos, se está teniendo mucho esta tendencia de iniciar a los ciclistas en ciclomontañismo, porque les va a proporcionar una base del deporte más amplia que en otras modalidades. Así es. Otro ejemplo es un Mathieu Van der Poel, que se considera el ciclista más completo del mundo. Este man sube, baja, contrarrelojía, sprinta, cruza el pavé como si fuera nada. Entonces es un ejemplo claro de que, y él se inició en el ciclomontañismo. Entonces es un ejemplo claro de esta tendencia. Así es, así es. Cómo estar en el medio. Obviamente en cada disciplina y cada modalidad vamos a encontrar tendencias diferentes, pero pues bueno, en pro de orientación a lo morfológico y el resultado. Bueno, listo, Julián, muchas gracias por tu presentación.
¿Alguien, algún compañero que quiera complementar, aportar sobre el tema de la resistencia que hayan ustedes de pronto visto, observado, escuchado, leído, de cómo iniciar la resistencia? Ok, muy bien. Listo, sí, entonces pues digamos que como los expresaba al inicio de la sesión, ya es labor personal, profesional, ahondar en cada uno de los temas que se especialice, que se enfoque, que le guste y que le nazca, ¿no? Aquí lo que tratamos de hacer es la universidad es eso, lo que tú vas a ver en primer semestre, lo que vas a ver a décimo semestre, va a ser una observación general de cada uno de los temas, ¿no? Después de que te gradúes, cada uno de ustedes se gradúen, van a encontrar una afinidad, un gusto, un interés de profundizar en algo. Entonces ahí es donde vienen los estudios de posgraduales, ¿no? Entonces, uy, a mí me fascina revisar todo este tema de los entrenamientos deportivos. Entonces me voy a ir por ahí. O por el contrario, a mí me gusta enfocarme por el tema de la gestión, administración de organizaciones deportivas. Ah, me voy por ahí. Ah, no, a mí me gusta todo el tema pedagógico, la docencia o la investigación. Me voy por ahí. Entonces, digamos que ya es responsabilidad de cada uno ir ahondando a cuál usted se va a ir y se va a enfocar y le va a gustar cada vez más, ¿no? ¿Listo, equipo? Preguntas, dudas, apreciaciones, emociones. ¿Listos? Entonces, muchachos, dejamos puntos suspensivos porque nos sigue el otro tema para la siguiente sesión, en donde nos va a compartir los otros compañeros. Hacemos aquí repaso. Entonces ya para la próxima sesión vamos a estar enfocados a los procesos metodológicos de la formación atlética enfocado a la velocidad, ¿no? José Velázquez nos vas a colaborar allí todo este tema de la velocidad, cómo iniciamos un sujeto en la velocidad, qué posibles ejercicios podemos hacer a la velocidad. ¿Listo, José? ¿Estás por allí? Sí, señora, aquí estoy. Exacto, entonces ya José nos vas a ayudar la otra sesión a hacer todo este introducción al A tema, indagar. a indagar, a conocer, a escudriñar aquí lo que vamos a construir entre todos, como lo hemos hecho hoy y como lo hemos hecho durante toda esta sesión y así como me gusta hacerlo. ¿Listo, José? Sí, Y señor profe. seguido de José nos va a colaborar Vanessa y Jorge Ruiz y nos van a decir, bueno, ¿cómo nos metemos a estos niños jóvenes, adulto mayor, lo que logren encontrar en la flexibilidad? ¿Cómo yo lo meto en la flexibilidad? ¿Listo? ¿Qué trabajos, cómo proceso metodológico hay que hacer? ¿Qué cuidado, qué edad, qué rangos? Bueno, ahí vamos a también hacer otro paneo por allí. ¿Vale, Vanessa y Jorge? Sí, señor. ¿Listos? Entonces, mi equipo de iniciación deportiva, fue un placer haber compartido hoy con ustedes, esperando a que sigan ustedes muy juiciosos, muy firmes con este proceso. Lo han venido haciendo muy bien, lo seguiremos haciendo siempre y cuando el Ser Supremo en el que ustedes crean no lo permitan y pues la salud y todo este tema contorno también lo hagan. Y también estemos en la exposición personal, ¿vale? Sí, señor profe. El Moodle sigue por ahí todavía con algunas fallitas. Venga, vuelvo y pruebo a ver por aquí. A ver. No, yo acabé de mirar y todavía sigue dañado. Nada. Ah, listo, listo, listo. Gracias. Y aquí también ya estoy intentando y no. Vale. Si no, entonces ya por allí hubo un comunicado que ya se compartió, ¿cierto, Vanessa? Por allá hubo una expresión también, por ahí Vanessa nos ayudaba a compartir también información. Entonces, sí, hay como una mantenimiento
de la plataforma, tengamos paciencia, entonces sigamos por nuestro vía WhatsApp, que nos ha funcionado, mire, no hemos parado, hemos seguido contacto normal, y correo, ¿sí? Correo, cualquier entrega, pero bueno, ahorita las entregas que estamos manejando es a nivel aquí sincrónico. ¿Listo? Listo, profe. Pero una pregunta, ¿y para los trabajos también se los enviamos por el correo? Sí, claro. La idea es que los que hayan expuesto hoy, que fue Sol y Julián, como antecedente, pues obviamente aquí ya queda la exposición, aquí ya tomé mis apuntes y la respectiva valoración, pero pues si lo queremos reforzar, pueden enviar al correo, a mi correo, aquí lo comparto para que pues quede, porque pues eso es lo que justamente se haría en el Moodle, ¿no? Entonces vuelvo y comparto aquí mi correo para que pues envíen su entregable, que es prácticamente la exposición, Gea Bermúdez M, ¿qué? Gea Bermúdez M, arroba uninca.edu.co. Ahí se fue, o si no, ya se los recuerdo ahí por el WhatsApp. ¿Listo? Éxitos, bendiciones, José, Vanessa, Julián, Jorge y Sol. Que se encuentre muy bien. Nos vemos el próximo jueves. Listo, profe, muchas gracias igualmente. Dios lo bendiga. Hasta luego, profe, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego.